Pues yo también quiero agradecer a los organizadores la invitación y en especial a Rufino Álamo, que como él dice, nos conocemos ya, bueno, no sé cuántas canas llevamos ya, ¿no? O años, y siempre ha sido muy amable y bueno, pues siempre recordaré esa invitación que has dicho a que os hiciera la monografía del Lyme. Lo mío es más facilito. Voy a hablar de las enfermedades transmitidas por garrapatas y bueno, pues hablaremos de algunos conceptos generales y luego pues un poco del espectro de las enfermedades transmitidas por garrapatas. Todos sabéis que las garrapatas son artrópodos hematófagos que necesitan chupar sangre para vivir, que son parásitos de mamíferos, aves, reptiles y además son vectores, hospedadores intermediarios y reservorios de agentes infecciosos. Son los artrópodos vectores más importantes de enfermedades infecciosas en Europa y los segundos a nivel mundial tras los mosquitos. Y diría yo que también son los más diversos, ya que transmiten gran cantidad de familias de virus, bacterias, protozoos y también gusanos. Esta sería la posición taxonómica de las garrapatas. Simplemente recordar que hay garrapatas duras o Ixodidae, de las que hay alrededor de 700 especies en el mundo, y las garrapatas blandas, de las que hay 200. De estas últimas, solo diré que son las vectoras de la fiebre recurrente endémica, en España, Ornithodorus erraticus, que está muy bien representado en el suroeste español y que transmite Borrelia hispánica y de la que hay pues todos los años casos. No es que produzca epidemias ni que sea una causa de la próxima pandemia, pero está ahí y hay que pensar en ella ante cuadros febriles. Yo lo que voy a hablar fundamentalmente es de las garrapatas duras o Ixodoidea. Son cosmopolitas, viven desde el Ecuador hasta las áreas circumpolares y pues viven en hábitats muy diversos, ¿no? Desde el monte hasta la playa, pasando por los valles. Y va a ser el grado de humedad, la altitud, la vegetación, el tipo de animales, las que van a condicionar su presencia. Y estos últimos, los animales y su diversidad, sobre todo también la abundancia de garrapatas en una determinada área. También las garrapatas, ahí se pueden ver bien, pueden parasitar aves, y esto tiene gran importancia epidemiológica porque sabemos que esas garrapatas que transportan en ocasiones aves migratorias pues pueden vehicular diferentes tipos de bacterias y nosotros la encontramos, por ejemplo, vehiculando el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en garrapatas en aves migratorias que cogimos en Marruecos, en Zuala. E incluso también reptiles, animales de sangre fría. Y esto tiene también importancia. Y si luego hay tiempo, hablaremos de por qué tiene importancia que las garrapatas pues parasiten, por ejemplo, las lagartijas. Ahí están. Muy bien, esto sería un Ixodes ricinus, que es la garrapata que más avidez tiene por picar a humanos. En España, sobre todo, está prácticamente en toda la península, pero muy representada en el norte y en algunas zonas puntuales del sur. Están habitualmente esperando en la hierba a que pase una persona, un animal. Ahí las tenemos otra vez. Esto sería un Dermacentor marginatus, Hemaphysalis, diferentes Rhipicephalus que pues están ahí. Uno va por el campo, ¿no? Y parece que no hay nada, ¿no? Pero se sale un poco del lindero a coger una seta, cualquier cosa, y ahí están, esperando para alimentarse. También las podemos encontrar cercanas a sus hospedadores preferidos. Estos serían los Rhipicephalus sanguineus, la garrapata marrón del perro,
que, como sabéis, transmite la fiebre botonosa o esa temática mediterránea. Otras especies no son tan tranquilas y buscan activamente a sus presas, como es el caso de los hialomas. Y esto tiene gran importancia epidemiológica porque son los vectores, entre otros, del virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, que es una de esas 13 o 14 amenazas de las que hablaba Iván hace un rato. Las garrapatas pasan por diferentes fases o estadios, 4 fases: huevo, larva, ninfa y adulto, alimentándose sobre 1, 2 o 3 hospedadores, depende del género y especie, y en cualquiera de estas especies puede alimentarse también en un hombre, y bueno, ahí tenemos garrapatas alimentándose y durante el proceso de engorde sufrir una enfermedad por cualquiera de los mecanismos patogénicos que señalo en la diapositiva. Y bueno, pues el más importante para nosotros es la inoculación de microorganismos. Las garrapatas van a romper la piel, van a rasgar la piel por esta especie de cuchillos que se llaman quelíceros, y por esta especie de trompa que se llama hipostoma van a chupar sangre, y también por regurgitación o en la saliva nos pueden inocular microorganismos, toxinas. En la saliva las garrapatas tienen moléculas hemostásicas para que no se coagule la sangre, también anestésicas, y bueno, pues nos van a inocular todo esto, incluidos los microorganismos que pueden portar. En España hay diferentes zonas pluviométricas, de altitud, tenemos una gran diversidad vegetal, una de las mayores faunas de mayor diversidad en Europa, junto con Italia. Somos ruta obligada de aves migratorias, ya sabemos lo que puede ocurrir en esas garrapatas que portan las aves migratorias, y esto hace que tengamos una gran diversidad de géneros de garrapatas. Tenemos los 5 géneros que están descritos en Europa, y al menos 31 especies hemos encontrado aquí en la península, de las cuales 26 en algún momento se han encontrado parasitando a humanos. Y todos los que estamos aquí ante esto nos preguntamos, ¿no? ¿Y si me pica una garrapata, voy a desarrollar una enfermedad? Pues la respuesta es que no siempre. La verdad que solo en muy pocas ocasiones. La mayor parte de las veces lo que vamos a desarrollar es estas papulitas que se autolimitan en días o semanas, pueden ser molestas y nada más. Y es por las sustancias irritantes que tiene en la saliva. Se debe de tener en cuenta que la picadura de la garrapata es indolora, por eso componente anestésico que tiene en la saliva. No es como un mosquito que te pica y lo notas. La picadura de garrapata es indolora. El tamaño va a estar en función del género y la especie y del estadio de la garrapata. Una larva de Ixodes prácticamente no se ve, o una ninfa no alimentada. Si es un adulto de hialoma o de dermacentor, lo vamos a ver fácilmente. Y pues eso, en muchas ocasiones lo que simula es un lunar, pero un lunar que se mueve es una garrapata. La mitad de los pacientes que sufren una picadura de garrapata, con esto pues lo que no van a ser conscientes de que les ha picado una garrapata. Muy bien, aquí tenemos, pues ya veis, ¿no?, que en función pues, pueden ser muy pequeñitas, ¿no? Uno pasa totalmente desapercibida. ¿Y qué factores van a condicionar que haya una determinada especie de garrapata en un determinado lugar? Una enfermedad, por ejemplo, aquí en Valladolid. Bueno, primero tiene que estar una determinada especie de garrapata. No todas las garrapatas van a transmitir las mismas enfermedades. Hace falta que también esté presente el reservorio, que puede ser la propia garrapata, como es el caso de la riqueciosis transmitidas por garrapatas o de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. El reservorio es la propia garrapata. Hace falta también, lógicamente, que esa garrapata esté infectada o que porte la toxina y, como siempre, hace falta susceptibilidad personal.
que la persona ante la infección vaya a sufrir enfermedad. Distingamos entre lo que es infección y enfermedad. Y la pregunta, con la que hablé con Rutino, es si estaban aumentando o no las enfermedades transmitidas por garrapatas en España, nuestra realidad. Y él, bueno, lo ha anunciado. Cuando yo comencé en el 87, a estudiar esto de las enfermedades transmitidas por garrapatas, en Europa se habían transmitido 3 enfermedades transmitidas por garrapatas. En España 2. En Europa la fiebre botonosa, la babesiosis, solo por Babesia divergens, luego sabemos que también está Babesia microti, y también se había descrito el virus de la encefalitis transmitida por garrapatas, que no está circulando de momento en nuestro país. Y actualmente, en 2023, este es el mapa. Bueno, sí que tengo el honor de haber contribuido en todas ellas a su descripción de una forma u otra, mediante colaboraciones, y en algunos casos a implicarlas por primera vez a nivel mundial junto a mis compañeros. También tenemos numerosas infecciones transmitidas por garrapatas adquiridas fuera de España, casos de importación, y hemos puesto aquí en España por primera vez de manifiesto que esos microorganismos estaban presentes en esos países de los que regresa el viajero, o los hemos implicado por primera vez en patología, por ejemplo en Sudamérica, Rickettsia massiliae o Rickettsia parkeri, y sabemos que están circulando microorganismos en garrapatas aquí en España que se han asociado a enfermedad en otras zonas del mundo. No hemos tenido la ocasión, de momento, de diagnosticar de forma fehaciente, de forma contundente, pacientes con estas afecciones. Bueno, sin lugar a dudas, hay que hablar de por qué este aumento, ¿no? La pregunta, ¿a qué podemos achacar el incremento del espectro y número de casos de enfermedades transmitidas por garrapatas? Pues, mirar, en mi caso comencé por la observación clínico-epidemiológica. No sé si habéis visto que el niño tiene una garrapata ahí, en el ojo, por eso digo que hay que estar muy al loro. Y este es el caso del Devonel, ¿no? Nosotros observamos que aparecían lesiones que parecían eritemas migratorios del Lyme, pero que habían sido picados por otra especie de garrapata en épocas en las que no veíamos enfermos transmitidos por garrapatas. Esto era un día lluvioso de noviembre, cuando nevaba. Y bueno, pues hablando con otros colegas, este es Didier Raoult, cuando éramos jóvenes, y pues así llegamos a que había una enfermedad nueva circulando entre nosotros. Y bueno, los húngaros estaban también trabajando en esto y lo describimos prácticamente a la vez. Ellos lo llamaron tíbola y nosotros Devonel, que es el acrónimo de la garrapata que lo transmite y los principales signos clínicos de la enfermedad. No tenemos tiempo para hablar de todo esto. Sí que tengo que decir que desde que lo describimos se ha descrito prácticamente en toda Europa y pues hace 2 años ya describimos una serie solo de nuestro hospital de 216 pacientes. En nuestro centro habremos colaborado en el diagnóstico de unos 500 pacientes ya que nos llegan de todas las regiones de España. Bueno, ahí están las descripciones. Lo mismo sucedió con la enfermedad de Lyme. Hoy se piensa mucho en la enfermedad de Lyme, con la descripción de la historia natural desde que te pica la garrapata, el desarrollo del eritema migratorio, las manifestaciones neurológicas, cardiológicas, articulares o cutáneas tardías y otras. Pues los médicos, antes comiendo, hablábamos y nos comentaba la compañera que de Visu diagnosticaba enfermedad de Lyme. El problema es aquí la microbiología, curiosamente, ¿no? La microbiología ha aportado, claro que ha aportado, porque nos permite confirmar
que estamos ante una borreliosis de Lyme, ante manifestaciones neurológicas, podrían estar causadas por otras etiologías o articulares, pero también ha creado mucha confusión porque la serología, que es como se suele diagnosticar estas enfermedades, crea pues mucha confusión. Hay una alta seroprevalencia en la población y como estos pacientes a veces pues, están cansados, tienen dolores articulares, aunque no son signos prominentes ni específicos, porque acompañan a un montón de enfermedades, a uno ante esto le hacen una serología, le da positiva, le dicen, tienes una enfermedad de Lyme crónica, cosa que no se puede hacer y se está sobredimensionando y sobrediagnosticando la enfermedad. Y a veces te encuentras, sin embargo, a pacientes que han tenido signos clínicos claros como el eritema y lo han confundido pues, con una tiña o con otras cosas. Por eso hemos hecho un consenso de todas las sociedades, de la mayoría de las sociedades españolas involucradas en el diagnóstico de la borreliosis de Lyme y al que esté interesado creo que dejamos las cosas bastante claritas. Pero sin lugar a dudas lo que más ha incidido, aparte de la sospecha clínica de que se hayan infectado famosos también, ¿no? Lady Di tuvo Lyme, un montón de gente, Justin Bieber, o ¿cómo se llama? Ha salido en todos los periódicos, mucha gente, el presidente Bush, ¿no? Sale en la prensa del corazón. Sin lugar a dudas han sido las herramientas microbiológicas modernas las que han aumentado el espectro de las enfermedades transmitidas por garrapatas. Hasta los 90, por ejemplo, la única rickettsiosis transmitida por garrapatas en Europa era la producida por Rickettsia connori, la fiebre botonosa o exantemática mediterránea, con sus signos típicos, transmitida por la garrapata marrón del perro, pero con las técnicas de cultivo en tubo cerrado, el cell vial y sobre todo con las técnicas de biología molecular, lo que hemos hecho es afinar. Y ahora sabemos que hay muchas especies de Rickettsia que producen cuadros que podrían ser similares a la fiebre botonosa, ¿no? Y que están provocadas por otras especies de Rickettsia. En amarilla son las 3 implicaciones a nivel mundial de Rickettsias realizadas por nuestro grupo. Fue el caso de Rickettsia monacensis, que implicamos por primera vez como patógeno a nivel mundial, provocando un cuadro muy similar a la fiebre botonosa, pero, sin embargo, el agente transmisor no era la garrapata marrón del perro, sino que son los Ixodes ricinus. Y también esto nos permitió describir otras especies de Rickettsia, como Rickettsia raoulti o Rickettsia rioja, como causantes del Devonel. Y aquí me voy a parar un poquito en Rickettsia sibírica mongolitimonae, porque es una de las rickettsiosis emergentes ahora mismo en España. Provoca un cuadro clínico muy curioso, desde pacientes que tienen un cuadro similar a la fiebre botonosa, a fiebre sin exantema, shock séptico, casos de miocarditis, placas celulíticas, y en un tercio de los casos provoca escara y linfangitis. Por eso los franceses, que fueron los primeros en implicarla al grupo de Marsella como patógeno humano, pues lo denominaron LAR, que es el acrónimo de Lymphangitis Associated Rickettsiosis. Parece que puede haber más de una garrapata implicada. Rhipicephalus pusillus, y esto tiene importancia, lo hablaremos, y Hyalomas. Nosotros la describimos por primera vez en España hace ya unos cuantos años y tenemos publicadas también alguna serie. Hemos contribuido también a completar el espectro con miocarditis y placas celulíticas. Os voy a mostrar este caso de linfangitis. ¿Habéis visto la escara? Por esto los franceses lo llaman LAR, por la linfangitis asociada. Y esto es uno, hace un mes, cuando todavía hacía calor, estas placas celulíticas también las provoca
Rickettsia sibirica mongolitimonae. Presentamos nuestra experiencia hace 2 años en la SEIMC, 20 casos diagnosticados en nuestro centro de rickettsiosis. Actualmente, en 1 año ya hemos visto otros 7 y yo creo que se confunde con Rickettsia conori y con otras afecciones, o sea que hay que buscarlo. Rickettsia sibirica mongolitimonae. No lo hemos diagnosticado todavía en Castilla y León, pero es que no nos mandáis casos de aquí. Bueno, la molecular también sirve para diagnosticar, poner nombre y apellido a otras rickettsiosis importadas, como Rickettsia africae, que como sabéis es parecido a la fiebre botonosa, quizás un poco más leve, pero el exantema es vesicular. Implicamos por primera vez en las Américas a Rickettsia massiliae como agente patógeno. Solo se había descrito aquí en Europa en un paciente italiano, pero esta paciente está con perros en su casa en Buenos Aires, en Argentina, viaja a España, en el avión comienza con fiebre y con exantema, llega a España, exactamente va hasta Galicia y nosotros colaboramos con Juan Carlos García, que nos envía muestras, me llama, me dice, oye, que tengo un paciente que creo que tiene una rickettsiosis. Le digo, ¿tiene mancha negra o algo? Dice, sí, sí, pues ya te voy a mándame muestras, ¿no? Y bueno, ahí estaba Rickettsia conori. O este paciente que ingresa en nuestro hospital con fiebre recién llegado de Uruguay y en la escara también, el anterior es por cultivo y en este lo amplificamos por biología molecular, Rickettsia parkeri. Bueno, hay guías que permiten, hemos colaborado en las guías europeas, en las americanas, y ahí tenéis bien. Y quiero llamar la atención a la alta rentabilidad, sí, microbiólogos, que tiene la escara. Si el paciente tiene una escara, no siempre en la rickettsiosis hay escara, pero siempre que hay una escara hay que pensar en rickettsiosis, pues aunque al paciente se le haya administrado antibióticos durante unos días, pues vamos a tener, este es un caso de fiebre botonosa, mucha rentabilidad. Ahí amplificamos y ponemos nombre y apellidos a la Rickettsia, porque por serología no podemos decir qué rickettsiosis es, porque cruzan entre todas ellas. Vale. También por biología molecular, pues nos permitió diagnosticar los primeros casos de anaplasmosis humana, otra vez el Ixodes ricinus implicado, produce un cuadro inespecífico que se puede confundir con una fiebre Q, por el ambiente se puede confundir con el inicio o incluso más de una fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, porque se elevan las transaminasas, bajan los leucocitos, bajan las plaquetas. Lo estamos diagnosticando últimamente mucho en viajeros que vienen del sudeste asiático, también, o sea, no todo es dengue. Y bueno, pues hay también buenas guías que permiten el diagnóstico. Y aquí me vuelvo a parar. Hace ya unos años, en 2013, encontramos, buscando Anaplasma phagocytophilum, otra especie de Anaplasmateceae, que se denomina Neoerlichia micurensis. Candidatus nunca se había cultivado, solo teníamos secuencias genéticas. Bueno, ahí estaba en Ixodes ricinus recogido sobre vacas también en España. Nos llamó mucho la atención, estábamos en una acción COS de los ECDCs de Europa y bueno, pues con otra gente hicimos una revisión de los pocos casos que había publicados y luego otra con mi grupo. Y bueno, hace año y pico me llaman de Asturias y me dicen, oye, José Antonio, hemos leído tus artículos y igual tenemos un paciente que podría cumplir, podría ser una neoerlichiosis. Nosotros llevábamos años buscándolo en pacientes nuestros. Era una paciente con un linfoma de células B, inmunodeprimida, que tenía cuadros recidivantes de fiebre que no cedían con antibióticos. Se había achacado en parte
a su proceso, que si había una recidiva, PETA arriba, PETA abajo, hemocultivos, y pues, envíanos muestras, y ahí estaba Neoslichia micurensis. Le dimos un poquito de doxiciclina durante unos días, ¡pop!, y curado, y ya no ha vuelto a tener ningún problema. Lleva meses con fiebre, y hay que sospecharlo en pacientes inmunodeprimidos, con fiebre, y bueno, pues si no se busca, no se pregunta por ella, pues no se encuentra. Pero está circulando, la hemos encontrado, ahora cuando la buscamos, la encontramos en garrapatas. En pacientes es más complicado, hace falta que estén inmunodeprimidos, pueden tener tromboflebitis, y bueno, y hace falta aplicar las técnicas moleculares adecuadas para su detección. Y bueno, ahora sí que hablamos un poco de arbovirus, porque yo he hablado del espectro de las enfermedades transmitidas por garrapatas. Yo en el 2006 empecé a notar que en mi medio había muchas picaduras de hialoma. Yo llevaba desde el 2000 en La Rioja y de repente se disparan las picaduras de hialoma. Esto también se observó aquí en Castilla, León, y hay buenos trabajos que decían que si el vector de la fiebre botonosa aquí eran los hialomas en vez de los Rhipicephalus, ¿no? Y que si era otra Rickettsia en vez de Rickettsia conori, porque no lograban cultivar ni amplificar Rickettsia conori. Bueno, pues uno va a los libros y dice, coño, los hialomas son los vectores de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. ¿No? Pues vamos a ver si nuestros hialomas tienen fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, ¿no? El virus. Pedimos unas becas al FIS, nos las concedieron y ahí lo encontramos. Lo encontramos en Extremadura, en la provincia de Cáceres, en hialoma, lusitanicum, recogidos sobre ciervos. Y vimos que además las secuencias genéticas eran las mismas que las que habíamos obtenido de garrapatas retiradas sobre aves migratorias en Marruecos. Y era el genotipo 3, africano, diferente a los genotipos europeos. No tenemos mucho tiempo para hablar de esto. Este era el hialoma lusitanicum y bueno, pues a partir de esto se empieza a investigar, se detecta los primeros casos de enfermedad, se ve que el virus está mucho más distribuido que lo que pensábamos en un inicio. A día de hoy hay por lo menos 14 casos confirmados y también sabemos que hay una alta seroprevalencia en animales y puntual en humanos. No tenemos tiempo para entrar en detalle, pero sí que quiero poneros estos vídeos. Mirad. Estos son hialomas lusitanicum, estimulados al hacer un ruido en el suelo, en los alrededores de Barcelona, donde no estaba descrito que hubiera hialomas. ¿Vale? Y mirad, esto ya, para que veáis cómo son estos hialomas. Le damos un golpe, se estimula al suelo, ¿está ahí? Ya sé que vamos mal de tiempo, pero es que es muy ilustrativo y esto os va a marcar de verdad el riesgo. Mirad cómo es esta garrapata. No está en la hierba. A lo que nos vamos a enfrentar, estamos enfrentándonos. Ella está nerviosa porque nota ruido. No sabe dónde va, pero algo pasa. Es un veterinario, no, es biólogo, no es veterinario, en Cataluña. Hemos hecho un trabajo ahora con ellos de Crimea-Congo. Hemos mirado todas estas garrapatas que hemos visto. De momento no hemos encontrado el virus allá. Bueno, ahí lo tenéis, ¿eh? ¿Qué pasará? Bueno, pues si os leéis el artículo nuestro sobre este tema, pues
podéis opinar. Solamente recordar que el virus de la fiebre hemorrágica epidemia Congo es uno de los virus que prioriza la OMS como con potencial patógeno, pandémico, que hay que estudiar más sobre él y recordar que lo que no se busca, pues no se encuentra. Bueno, las pruebas moleculares también nos han permitido caracterizar un montón de nuevas riquecias. He puesto ahí el ejemplo de Rickettsia vini, como lo hemos hecho en La Rioja, le hemos llamado Rickettsia vini. Pero pensad esto también, que toda Rickettsia, hasta que no se demuestra lo contrario, debería de considerarse patógena. Y ahora estamos con la metagenómica. Publicamos ya el bacterioma de las garrapatas de nuestro medio hace unos años, ahora estamos con el viroma. Sobre todo encontramos fagos, pero también hay algún virus. Y bueno, pues también en España tenemos babesiosis, parálisis neurotóxica. Yo lo describí por primera vez en Europa en el 90. Primer caso de tularemia antes de que tuvierais los brotes aquí en Castilla, en Castilla-León, lo describimos nosotros. ¿Y qué me decís de la alergia al fagal? ¿No? Que cada día tenemos más pacientes que se comen un chuletón y al cabo de unas horas se ponen fatal. Y es porque previamente les ha picado una garrapata que les ha sensibilizado a esta glucoproteína. Granulomas de cuerpo extraño, una infección patógena. Y no sé si tengo 2 minutos. Creo que no. Se ha hablado vais a hablar del cambio climático, se ha hablado de la suburbanización, pero el incremento de enfermedades transmitidas por garrapatas, sin lugar a dudas, tiene mucha importancia la falta de control de poblaciones de animales domésticos y silvestres. Hay una superpoblación. Alguien ha dicho esta mañana que había 28 millones de animales de compañía. 29, perdón. Y bueno, pues los jabalíes campan por las capitales. Esto es al lado de mi hospital. Esos jabalíes, ¿no? Y producen los corzos, los ciervos, los jabalíes, numerosos accidentes de tráficos, y la gran epidemia de conejos, pues hace que los conejos están plagados de garrapatas, de Loripicéphалus pusillus. Esto justifica por qué hay Rickettsia sibirica mongolitimonae. Porque hay miles y miles y miles y miles de conejos, y cada conejo tiene, no miles, pero tiene un montón de garrapatas. Y cada vez va a haber más garrapatas si alguien con sentido común no coge y dice: tenemos que controlar las poblaciones de animales. Vas a hablar tú de esto, así que yo me callo. Y poco más. Esto no lo hago yo solo. Hay mucha gente detrás, grandes compañeros en nuestro centro de ricketsiosis, que bueno, en el hospital vemos los pacientes, y en el centro de investigación biomédica pues tenemos un laboratorio P3 dedicado únicamente al estudio de estos agentes. Muchas gracias y siento haberme... Gracias a vosotros.